I took the sheets off and I caught him. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Hoy conoceremos los momentos más sensacionales en los que la gente buscó una venganza devastadora por una injusticia. Many were implicated in war crimes, and the Nakam now plan to kill them. Número 20. Marvin Himeyer, el creador de Killdozer. Durante años, Himeyer había tenido conflictos con gente de Granby, Colorado, incluido vecinos, funcionarios municipales y la prensa. Después de una última injusticia, vendió su propiedad y pasó 18 meses convirtiendo su excavadora en un arma. Himeyer la reforzó con concreto y acero, instaló cámaras de video y ranuras para armas de fuego, y la llenó de suministros. En el 2004, condujo el vehículo conocido como Killdozer por Granby y destruyó las propiedades de quienes le habían hecho daño. He was upset that a batch plant was built next to his muffler shop. But no one expected this. Esto incluía el ayuntamiento, la planta de concreto y la casa del exalcalde. Nadie murió, pero se cree que Himeyer causó daños por alrededor de $7 millones. Después de que la excavadora se atascara entre los escombros y sufriera graves daños, el conductor se quitó la vida. Did he actually say he was going to take a bulldozer and armor it? Well, he didn't say he was going to armor it. He said, I'm going to take a bulldozer and to the town. Número 19. Olga de Kiev, la santa que destruyó una tribu. En 945, Igor, el príncipe de Kiev, se enfrentó a la tribu drevliana después de que dejaran de pagarle tributo. Después de conseguir el dinero e irse, regresó para buscar más, pero el pueblo lo asesinó. Кто меня убьет? Зачем? Эх ты, месяц всего. Дурак. La esposa de Igor, Olga, asumió entonces la regencia de Kievan Rus. Los drevlianos enviaron varios grupos de representantes para aprovecharse del caos, pero ella los atrajo para luego asesinarlos. Después, fue a la tumba de Igor en territorio de los drevlianos para hacerle un funeral. Mientras la tribu presentaba sus respetos, Olga ordenó que los mataran. Сжечь город! И насыпать высокую могилу Игорю. En el transcurso de un año, su ejército aniquiló a los drevlianos restantes e incendió sus asentamientos. Después Olga se convirtió al cristianismo y fue canonizada. Número 18. Julio César, de rehén a torturador. Certainly in relation to the commanders of the ancient world, their great thing really is to plan the overall strategy, to get the army to the place it should be, to choose the battlefield. Antes de convertirse en gobernante del Imperio Romano, Julio César viajó desde Roma, Italia, a Rodas, Grecia, para estudiar oratoria. Sin embargo, unos piratas atacaron y se llevaron al joven de 25 años para pedir rescate. Cuando César escuchó cuánto pedían por él, se rió. No porque fuera una cifra imposible, sino porque era demasiado baja. Your time is up, Roman. César les dijo que aumentaran sustancialmente la cantidad debido a su estatus. Durante los 38 días que estuvo ahí, amenazó a los piratas con crucificarlos, pero nadie le creyó. Después de su liberación, reunió un ejército y una flota. Encontraron a los piratas en la isla donde lo habían retenido. Los arrestaron y César cumplió su promesa de ejecutarlos a todos. Rome is waiting, Caesar. You are triumphant. Cornelia is waiting. As for Rome. Número 17. Ken McElroy, la venganza de Skidmore. If they catch somebody, and he's tried, and he's found guilty, would you feel that justice has been done? No. Durante décadas, Ken McElroy aterrorizó a la ciudad de Skidmore, Missouri. Fue acusado de cometer numerosos delitos, entre ellos robo de ganado, incendio provocado, crueldad animal y robo. También agredió a una menor de edad, con quien se casó después de un reinado de terror contra su familia e incluso haber asesinado a su perro. Do I believe that there was bad things that Dad did? Yes. He wasn't a perfect man by far. En 1981, después de apelar su condena por el intento de asesinato del comerciante local Ernest Bankamp, McElroy empezó a violentar a quienes apoyaban a su víctima. El pueblo estaba harto. Mientras McElroy estaba sentado con su esposa en una camioneta, recibió varios disparos mortales.
Si bien hubo decenas de testigos del asesinato, nadie dijo nada, y hasta la fecha, el autor no ha sido identificado. Ironically, it was this shooting back here that led to the final shooting right here at the bar, a matter of 50 feet away. Número 16. Alan Ralsky. Venganza poética por el spam. Email will always surpass everything you've ever seen or heard about. Media, any kind of media, email is still king. A nadie le gusta el spam, ya sea por correo electrónico o postal. Claro, por cada cuponera que pidas te envían varios anuncios de productos que nunca utilizarás. Uno de los mayores ejemplos de este tipo de envíos fue Alan Ralsky. En su mejor momento, supuestamente enviaba 1,000 millones de correos electrónicos al día. Pero en el 2002 le concedió una entrevista a The Detroit News. Luego el artículo se compartió en línea, junto con la dirección de su nuevo hogar. La gente lo agregó a todas las listas de correo que pudieron encontrar, inundaron su casa con spam y lograron darle una cucharada de su propia medicina. Okay, I had to have made some kind of a dent by now. Oh, come on! En el 2009, Ralsky fue sentenciado a 4 años de prisión por varios delitos graves, incluido fraude, spam y lavado de dinero. Número 15. Jean Duclisseau. Lanzarse a los mares contra los franceses. Gentlemen, hoist the colors. No entendemos cómo no ha habido una película biográfica taquillera sobre su vida. Jeanne era una noble bretona francesa que estaba casada con Olivier Coq Duclisseau. En 1343 fue ejecutado por el rey Felipe VI de Francia por aparente traición. Después de mostrarle a sus hijos la cabeza de su padre, Jeanne vendió las propiedades familiares y comenzó su plan de piratería. Reunió barcos y el principal se llamaba Mi Venganza. Luego atacó embarcaciones francesas y ayudaba a los ingleses, y sus acciones le valieron el apodo de la Leona de Bretaña. Finalmente, los franceses hundieron a Mi Venganza y dejaron a Jeanne y a sus hijos a la deriva durante días, pero continuó en la piratería durante años. Número 14. Udham Singh, el vengador de una masacre. La masacre de Jallianwala Bagh sucedió en India en 1919. Los soldados británicos dispararon contra los manifestantes, asesinaron aproximadamente 1,500 personas e hirieron a otras 1,200. They've had their warning. No meetings. Singh fue un revolucionario que luchó por la independencia de la India del colonialismo británico. Mientras estaba en Londres, Inglaterra, planeó su venganza contra Michael O'Dwyer, quien era el vicegobernador de Punjab durante el terrible suceso. En 1940, O'Dwyer, que tenía vínculos con grupos pro-nazis, estaba hablando en Caxton Hall y Singh entró con un arma de fuego escondida en un libro. Mr. Dwyer! Se acercó al funcionario y le disparó, acabando con su vida e hiriendo a varias personas más. Singh fue arrestado pero defendió sus creencias durante el juicio. Luego fue declarado culpable y ejecutado. Número 13. Genghis Khan. Borrar un imperio de la historia. With his wife rescued, it was now that Genghis first emerged as the brutal mass murderer of history. En 1218, Genghis buscó comerciar con el vecino imperio Joresmita y envió a varios comerciantes. Sin embargo, el gobernador de Ottar, Inalchuk, que estaba relacionado con el gobernante Mohammed II, arrestó a la caravana por traición y los ejecutó. This was to be the complete destruction of an entire tribe. Con el objetivo de evitar una guerra y vengarse de Inalchuk, Genghis envió embajadores a Mohammed II. Uno fue ejecutado por el gobernante, mientras que los demás fueron afeitados y enviados de regreso. Entonces Khan se puso furioso. Tomó la mayor parte de su ejército y terminó con el ejército joresmita, incluido con Mohammed II. Los mongoles destruyeron las ciudades joresmitas y cobraron la vida de millones de personas mientras borraban un imperio de la historia. Миний төгсөлтөнд ор олон монголчууд хурлаа. Хүчтэй байхын тулд тэд намайг бүх Монголыг нэгтгэх хүсэлтэйг. Número 12. Las represalias por la liberación de Dachau. They didn't have food to eat. The weather was cold, wintertime, so
They were gone. En 1945, los soldados estadounidenses que se acercaban al infame campo de concentración de Dachau no tenían idea del horror que iban a presenciar. En las semanas previas a la liberación, los prisioneros fueron enviados a Dachau cuando comenzaron a ocultar la evidencia de lo que había sucedido. Mientras Estados Unidos luchaba contra los soldados de la SS para que se rindieran, descubrieron miles de cadáveres amontonados, algunos en vagones de tren, y a los sobrevivientes extremadamente desnutridos y maltratados. The smell was horrible. We thought, golly, what is this? You know, somebody suggested that the Germans were using some kind of poisonous gas. Muchos de los soldados estadounidenses no podían entender las atrocidades y estaban llenos de ira. Los detalles exactos de lo que ocurrió son confusos. Sin embargo, se cree que los estadounidenses y algunos de los prisioneros acabaron con la vida de entre 35 y 50 guardias de la SS. Número 11. 47 Ronin. Vengar a su amo. He wants Kira dead, and his vision depends on organization and stealth. Una de las leyendas más famosas de Japón. La historia de los 47 Ronin está inspirada en la vida real. Después de que su amo, Asano Naganori, fuera obligado a cometer seppuku en 1701 por el despiadado Kira Yoshinaka, los samuráis pasaron más de un año esperando el momento oportuno hasta que las fuerzas de Kira creyeron que ya no eran una amenaza. Entonces, en 1703, atacaron la residencia de Yoshinaka y lucharon contra muchos de sus sirvientes. I take a vow before you that I will not rest until justice is done. Finalmente encontraron a Kira y le ofrecieron cometer seppuku, pero no pudo hacerlo. Entonces su líder, Oishi Yoshio, lo hizo por él y llevó su cabeza a la tumba de Asano. Cada Ronin fue sentenciado a muerte por su venganza, pero se les dio la opción de cometer seppuku, lo cual todos hicieron. They weren't corrupted by court life, and they were probably really rough country men who just would not take that sort of treatment and insult. Número 10. Pierre Picot, el verdadero conde de Montecristo. Just as God has freed it from my heart. And what has replaced it? Revenge. El Conde de Montecristo es una de las mayores historias de venganza de la historia literaria, y aunque es una obra de ficción, se dice que el personaje principal, Edmond Dantes, estaba basado en un nombre real llamado Pierre Picot. Los amigos de este zapatero del sur de Francia del siglo XIX lo acusaron falsamente de ser un espía inglés. Después de años de servidumbre forzada, fue liberado y, tras una cuidadosa conspiración, asesinó a los 3 hombres que lo habían traicionado. Fue particularmente despiadado con Lupin, el hombre que se había casado con su ex prometida. Picot engañó a sus hijos para que llevaran una vida criminal antes de finalmente matar a puñaladas a su padre. How did you ever call yourself my friend? We were friends, Edmond. Número 9. Alejandro Alec Turner, el exesclavo que se vengó. Parecido a una versión real de Django, Alec Turner nació como un esclavo en Virginia, en una plantación de tabaco a mediados de 1845. A una edad temprana, la nieta del propietario de la plantación le enseñó a leer y a escribir en secreto. Sin embargo, finalmente fueron capturados y Turner fue brutalmente golpeado y azotado. Se pudo escapar al comienzo de la Guerra Civil y se unió al Ejército de la Unión. En 1863, regresó a su antigua plantación con su regimiento y él mismo le disparó a muerte a su antiguo capataz. Now, all you black folks, I suggest you get away from all these white folks. Not you, Stephen. Sobrevivió a la guerra y finalmente se instaló en una granja en Vermont, apropiadamente llamada El Fin del Viaje. The guy who's the talk of the town with the restless guy. Número 8. Nakam, los Vengadores Judíos. Es comprensible que muchas personas estuvieran insatisfechas con el resultado de los juicios de Nuremberg, en los que solo se acusó a 24 personas. Entonces se formó un grupo llamado Nakam, abreviatura de Dam Yehudi Nakam, o la sangre judía será vengada, con el objetivo de buscar su propia justicia. El grupo envenenó 3,000 hogazas de pan que se enviaron a un campo de prisioneros de guerra estadounidense, destinado a exmiembros de la SS. I don't know how many, but what I know is that the American Army has mobilized all the ambulances, and they had thousands.
Según los informes, más de 2,000 prisioneros se enfermaron, pero para decepción del exmiembro de NACAM, Joseph Harmatz, no hubo muertes confirmadas. Según algunos miembros, el grupo originalmente quería matar a 6 millones de alemanes, envenenando el suministro de agua de las principales ciudades del país. To kill 6 million Germans, that's even insane to say that. Which 6 million? Where? How? Número 7. Frank Eaton, el hombre que vengó a su padre. Nacido a mediados del siglo XIX en Connecticut, Frank Eaton se mudó a Kansas con su familia cuando tenía 8 años. Por esa época, su padre justiciero fue asesinado por 6 exsoldados confederados. Un amigo de la familia le dijo a Eaton: «Muchacho, que la maldición de un anciano caiga sobre ti si no intentas vengar a tu padre». Frank comenzó a entrenar. Rápidamente se ganó el apodo del Pistol Pete y se decía que era más rápido con el arma que Buffalo Bill. Según cuenta la historia, logró buscar y matar a 5 de los asesinos antes de cumplir 30 años. Y el último, John Ferber, escapó solo porque murió antes de que pudiera encontrarlo. Número 6. Aaron Burr, el vicepresidente que ya había tenido suficiente. Hemos oído hablar de rivalidades políticas, pero nada parecido a esto. Tanto Alexander Hamilton como Aaron Burr fueron piezas importantes en el ajedrez político a principios del siglo XIX. Burr se había enfrentado a Thomas Jefferson por la presidencia, pero perdió, gracias en parte a la influencia de Hamilton. The choice between Jefferson and Burr fell to the House of Representatives, controlled by Hamilton's party called Federalists. Now, Aaron Burr had to make a very hard decision. Unos años más tarde, Burr se postuló para gobernador de Nueva York, pero los esfuerzos de Hamilton lo impidieron una vez más, ya que hizo una agresiva campaña en su contra. Harto, Burr, que en ese momento todavía era vicepresidente, retó a Hamilton a un duelo. La pareja se encontró en Weehawken, Nueva Jersey, y Hamilton resultó herido de muerte. Número 5. Buford Pusser, el sheriff que caminaba erguido. Yes, I was beaten and robbed on the Mississippi and Tennessee state line, and of course, the local law enforcement wasn't doing anything about it, and that's when I decided to run for sheriff on there. Durante su tiempo como sheriff del condado de McNairy, Buford Pusser libró una guerra personal contra el crimen, centrándose principalmente en la pandilla que operaba en la frontera entre Mississippi y Tennessee. Naturalmente, esto no le gustó a los criminales que hirieron gravemente a Pusser y asesinaron a su esposa desde un auto. Su búsqueda de venganza inspiró una trilogía de películas en los años 70 y una nueva versión en el 2004, protagonizada por Dwayne Johnson. I grew up in this town. People used to walk tall in this town. They wouldn't have traded the mill for a crooked casino. Aunque los detalles exactos no son claros debido al misterio y rumores, varios autores y autoridades locales han sugerido que Pusser participó en el asesinato de 3 de los 4 hombres a los que acusó de la muerte de su esposa. They're looking for maybe a hero type, somebody that stood up for the underdog. Número 4. Carl V. Erickson, el jubilado que guardaba rencor. La escuela puede ser una época difícil, especialmente si no eres considerado uno de los populares. Carl Erickson experimentó esto en carne propia cuando fue víctima de una broma cruel. Si bien los detalles exactos del incidente no están claros, sí implicó que se colocara un suspensorio en la cabeza frente a un grupo de estudiantes. Erickson culpó a Norman Johnson por la broma y llevó demasiado lejos la idea de que la venganza es un plato que se sirve frío. Esperó más de 50 años para vengarse. Enfrentó a Johnson y lo mató en su casa en el 2012. Ambos hombres tenían más de 70 años y Erickson recibió cadena perpetua por el crimen. Número 3. Jared Harris, el tatuador vengador. La prisión es un lugar difícil en general, pero para quienes han sido condenados por crímenes contra niños, es un infierno. En el 2006, Anthony R. Stackelman fue condenado a cadena perpetua tras agredir y asesinar a la joven Katie Coleman. Para ignorancia de los funcionarios, lo colocaron en la misma prisión que el primo mayor de su víctima, Jared Harris, que cumplía condena por robo. Por lo que los investigadores pudieron investigar, parece que arrinconó a Stackelman y con la ayuda de otros prisioneros, tatuó las palabras encontradas en la frente del asesino a la mañana siguiente: la venganza de Katie. Número 2. Lorena Bobbitt, la esposa que se negó a seguir siendo la víctima. I would wake up shaking and scared,
and I will have nightmares. Hemos oído hablar de matrimonios difíciles, pero este caso llamó la atención de la comunidad internacional. Según Lorena Bobbitt, durante años había sufrido diversas formas de abuso a manos de su esposo, y la noche en que finalmente estalló, él había abusado de ella. Esto fue el 23 de junio de 1993, una fecha que probablemente su ex esposo John Wayne Bobbitt nunca olvidará. My mind went blank. I could barely walk, could barely breathe. Mientras su pareja dormía, Lorena tomó un cuchillo de la cocina y le cortó el miembro, condujo varios kilómetros y lo arrojó en un campo. Fue encontrado después de una búsqueda exhaustiva y vuelto a colocar durante una operación de más de 9 horas. It took a long time to actually to get to where I am right now. It's really psychologically. Hey, aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. Aku Yadav, el depredador ajusticiado por un grupo de mujeres. Durante más de una década, el gángster indio Aku Yadav, cuyo nombre real es Bharat Kalicharan, aterrorizó a los lugareños de un barrio pobre a las afueras de la ciudad de Nagpur. Agredió sexualmente a más de 40 mujeres y mató al menos a 3 personas. Después de que una turba incendiara su casa, Yadav hizo que la policía, que tenía en la palma de su mano, los arrestara para su propia protección. En respuesta, cientos de mujeres irrumpieron en la sala del tribunal donde se llevaba a cabo la audiencia de libertad bajo fianza y lo mataron a puñaladas. Las mujeres admitieron abiertamente su responsabilidad y aunque algunas fueron arrestadas, la policía finalmente dio marcha atrás y las liberó. ¿Alguna vez te has vengado de alguien? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.